Todos en la mesa se rieron cuando Brad anunció que por fin había aprendido a aparcar marcha atrás la camioneta familiar. Su padre, Frank, le dio un puñetazo juguetón en el hombro y levantó su copa, brindando por su verdadero hijo. Nadie se dio cuenta de que Liam estaba sentado en silencio al final de la mesa, repartiendo guisantes por su plato. Nadie lo hacía nunca. Desde que Liam tenía memoria, su hogar en un pequeño pueblo de Ohio tenía una jerarquía clara. Brad era el orgullo, la copia al carbón de Frank. Nacido para continuar el legado de Frank Iron Works, una empresa construida con determinación, tradición y décadas de esfuerzo. Liam, en cambio, prefería los cuadernos de dibujo a las llaves inglesas, los colores a los contratos. Le encantaba ver cómo la luz del sol se reflejaba en el acero oxidado, cómo las formas se doblaban y fluían en las representaciones digitales. Pero para Frank, eso no era trabajo de verdad. Era una tontería. Cuando Liam cumplió 16 años, hizo lo más valiente que había hecho en su vida. Dijo la verdad. Se quedó de pie en medio de la sala, con las palmas de las manos temblorosas y la voz temblorosa, y dijo que era gay. Su madre dejó caer un tazón. Brad palideció, pero fue la respuesta de Frank la que lo cambió todo. No gritó, no lanzó puñetazos ni insultó. Simplemente miró a su alrededor y dijo: «Estoy orgulloso de todos mis hijos, menos de ese». Y luego se fue. Desde ese día, Liam se convirtió en un fantasma en su propia casa. Las cenas navideñas tenían una nueva disposición de asientos, una silla sutilmente ausente. Las fotos de grupo estaban inclinadas, de modo que él salía fuera del marco. Las conversaciones sobre el futuro pasaban por alto su nombre por completo. Brad fue incluido en las reuniones de la junta directiva, se le enseñó el funcionamiento del negocio familiar, se le entregaron las llaves, la confianza y el respeto. A Liam se le entregó el silencio. Sin embargo, nada dolió más que la sutil y constante eliminación. La forma en que sus ideas eran ignoradas, su presencia tratada como ruido de fondo. La única vez que intentó enseñarle a Frank una pequeña aplicación que había creado para gestionar el inventario del almacén, el hombre mayor ni siquiera levantó la vista. «No necesitamos esas cosas sofisticadas», dijo Frank. «Necesitamos hombres de verdad que hagan un trabajo de verdad». En la escuela, Liam era callado pero agudo. Destacaba en matemáticas y diseño, y encontraba consuelo en los laboratorios de informática y foros online después de clase, donde podía hablar con libertad sin equivocarse. Mantenía una lista actualizada de plazos de becas y solicitudes universitarias en un cuaderno escondido debajo de la cama. Tenía un plan, y no implicaba rogar por un asiento en una mesa que nunca lo quería. Al terminar el último año de secundaria, Liam llenó una bolsa de lona con ropa de segunda mano, su portátil y $3,000 que había ahorrado dando clases particulares y haciendo trabajos de verano. Nada de fiesta de despedida, nada de abrazos. Frank estaba en el patio trasero arreglando el cobertizo. Brad estaba en algún lugar dando una charla al personal subalterno. Su madre solo susurró: «No olviden llamar». A veces, antes de retirarse rápidamente a la cocina, Liam salía de esa casa sabiendo exactamente quién no era. No era el hijo de oro. No era el aire. No era deseado. Pero bajo el dolor, ardía algo más frío. Un fuego silencioso y concentrado que susurraba: «No necesitas su orgullo. Construirás algo que nunca verán venir». Mientras el autobús salía de la ciudad rumbo a Nueva York, Liam no miró atrás. Miró hacia adelante. Miró a través. Porque algunas historias no comienzan con aplausos. Otras comienzan con rechazo y se vuelven inolvidables. Si alguna vez te has sentido como el invisible en tu propia familia, esta historia es para ti. Quédate con nosotros para ver cómo Liam convirtió el silencio en poder y lo cambió todo. Suscríbete a Historias Duras. Para más historias reales que llegan al alma. Nueva York no era amable, pero al menos era indiferente. Liam llegó a la ciudad sin protección, sin contrato de alquiler y con una MacBook desgastada que
Se calentaba si abría demasiadas pestañas. Alquiló un rincón en un estudio compartido, con dos desconocidos que no hacían preguntas y no les importaba su pasado. Eso le venía de maravilla. Necesitaba anonimato, no afecto. Al fin y al cabo, el silencio era algo en lo que ya había aprendido a sobrevivir. Durante el día, Liam tomaba clases de informática en una universidad de la ciudad, sobreviviendo con becas y fideos instantáneos. Por la noche, recorría foros de freelance, aceptando trabajos ocasionales de diseño web, depuración de software de almacén de aplicaciones, cualquier cosa que le pagara. A veces el trabajo era aburrido, a veces humillante, como arreglar código obsoleto para empresas que nunca se molestaban en aprenderse su nombre. Pero cada proyecto era un rompecabezas. Y a Liam siempre le habían encantado los rompecabezas. Cada función rota, cada base de datos desordenada, cada solicitud imposible, todo se convertía en combustible. Entre el trabajo y la clase, dibujaba. Ya no con lápices, sino con código, tuvo una idea. Una herramienta logística modular más inteligente. Algo ágil, intuitivo, diseñado no para gigantes tecnológicos, sino para los proveedores familiares. Almacenes como los que manejaba su padre, solo que sin puños de hierro ni archivadores anticuados. Lo llamaba FEN, una broma privada. En metalurgia, el ferroniquel se utiliza para fabricar acero más resistente. Liam siempre había creído que la fuerza no provenía de lo que la gente veía en la superficie, sino de lo que se construía silenciosamente en el interior. Durante años, Faren vivía solo con su portátil. Cuando no trabajaba como freelance o estudiaba, Liam lo perfeccionaba. Creaba un prototipo, probaba funciones y rediseñaba la experiencia de usuario. Habló con pequeños empresarios en distritos de envío, escuchó sus frustraciones, observó cómo fallaban sus sistemas y luego mejoró FON. Empezó siendo pequeño. Una comunidad en línea para gerentes de almacén difundió su demo como si fuera un secreto. Luego, un blog lo mencionó. Después, una empresa de transporte regional le pidió probarlo durante un mes. Liam aceptó y se quedó despierto 3 noches seguidas corrigiendo errores. Cuando le ofrecieron honorarios por consultoría, dijo que no. Quería retroalimentación, no favores. Necesitaba que Feron funcionara, y así fue. En un año, más de una docena de empresas proveedoras independientes de todo el noreste habían adoptado FON y se corrió la voz. Liam, que aún operaba bajo su LLC, F. Reynolds Solutions, observaba en silencio desde detrás de su pantalla. Ni una sola vez puso su rostro ni su nombre completo en nada. Cuanto más crecía Faren, más retrocedía. No era miedo, era estrategia. Porque un día, un pequeño proveedor de Pensilvania contrató una licencia premium de Faren. Liam reconoció el nombre al instante. Sutter Steel Transport, un proveedor tradicional profundamente vinculado a la cadena de suministro de Frank Iron Works. No entró en pánico. Lo documentó todo. Términos de uso, API personalizadas, dependencias de envío. 3 meses en Sutter le permitieron ahorrar dinero, avanzar más rápido y reemplazar discretamente al proveedor obsoleto. Frank aún confiaba en él. Liam estudió la red como un cirujano. Determinó de dónde provenían los materiales, quién manejaba qué rutas, quién poseía qué porcentaje de qué servicio. Anotó qué contratos estaban pendientes de renovación. Entonces contactó con un inversor ángel, no con una historia de Saab ni una presentación, sino con pruebas, gráficos, datos, curvas de crecimiento y contratos. A los 26 años, Liam era el accionista mayoritario de 3 centros logísticos que alimentaban el cinturón manufacturero del Medio Oeste. Todos tenían contratos con Frank Iron Works. Ninguno sabía que su socio silencioso solía sentarse solo en Navidad. Pero Liam no lo celebraba. Él trabajaba. Cada movimiento que hacía, cada adquisición discreta, cada giro calculado tenía un solo propósito: el control. No por venganza. Todavía no.
Sabía que la junta directiva de Frank Iron Works nunca vendería voluntariamente a un desconocido sin legado. Pero Frank perdía dinero. Brad, preparado para liderar, no tenía cabeza para los números y menos aún para la innovación. Los clientes se retiraban. Las regulaciones se endurecían. Los rumores de quiebra se cernían sobre él. Así que Liam ofreció un salvavidas a través de una empresa fantasma registrada en Delaware. Propuso una adquisición total con los derechos de marca protegidos y el liderazgo actual conservado para la continuidad cultural. Era todo lo que querían oír, todo lo que Liam había preparado. No firmó los documentos finales él mismo. Hizo que alguien se los entregara. Luego esperó. Esperó el momento oportuno. Esperó el aniversario. Esperó la noche en que su padre subiría al escenario frente a la ciudad para celebrar un siglo de excelencia familiar. Esperó que el escenario fuera suyo. La invitación llegó en un grueso papel blanco dorado con un escudo familiar grabado en relieve que Liam no había visto en más de una década. Gala del centenario de Frank Iron Works, que celebraba 100 años de legado. Estaba dirigida formalmente al señor L. Reynolds, el nombre legal que Liam había adoptado al registrar su primera LLC. No se mencionaba a Liam, no había señales de que alguien supiera quién era, pero él lo sabía. Lo sabía todo. Durante los meses previos a la gala, Liam había estado orquestando los últimos detalles de la adquisición. El acuerdo ya estaba cerrado. Se habían firmado los contratos y transferido los fondos, pero nadie en la junta directiva, y mucho menos Frank, entendía quién estaba detrás de la compra. La compañía Cell tenía un nombre neutral. Los abogados eran discretos y Brad, siempre demasiado arrogante, había dado el visto bueno a los términos finales sin leer la letra pequeña. Todo lo que vio fue una oportunidad para salir airoso de un barco que se hundía con un paracaídas dorado de 7 cifras. No le importaba quién estuviera detrás. Supuso que alguna firma neoyorquina se estaba expandiendo hacia el oeste. Liam lo había calculado a la perfección. Se aseguró de que la gala se celebrara después de obtener la autorización final, pero antes del anuncio público de la adquisición. De esa manera, la empresa seguiría creyendo que pertenecía a Frank, seguiría creyendo que el apellido familiar significaba algo, seguiría celebrando con orgullo hasta que llegara el momento de presentar al nuevo dueño. Pero bajo la precisión, había algo que carcomía profundamente a Liam. No quería una escena. No quería venganza por el espectáculo. Quería la verdad. Quería que Frank viera lo que se había negado a ver durante 10 años. Que el hijo al que borró, al que despidió sin alzar la voz, había superado cada muro construido para detenerlo. La noche de la fiesta, Liam llegó temprano. El lugar era un almacén renovado, uno de los primeros edificios que Frank había convertido en una acería en los años 70. Había sido reconvertido en un elegante salón de eventos con luces anulares, luces expuestas y exposiciones fotográficas que narraban la historia de la compañía. Liam pasó junto a fotos de Frank estrechando la mano de alcaldes, cortando cintas, posando junto a Moulton Steel. No había fotos suyas. Ni siquiera de niño, Brad ya se relacionaba con otros, rodeado de jóvenes inversores y políticos locales. Frank, con su característico traje color carbón, estaba de pie cerca del escenario, sonriendo como un hombre convencido de que la historia era suya. Nadie se dio cuenta, Liam. Todavía no. Los discursos comenzaron con rostros conocidos, ejecutivos, clientes, jubilados. Hablaron de coraje, tradición y orgullo por Ohio. Frank fue llamado al escenario con un estruendoso aplauso. Habló de trabajo duro, de valores familiares, de pasar la antorcha. Habló de Brad, de lo orgulloso que estaba de su primogénito, su sucesor natural. Luego llegó la sorpresa programada. Damas y caballeros, el presentador anunció, esta noche, tenemos el honor de dar la bienvenida al nuevo accionista mayoritario de Frank Iron Works, quien ahora dirá unas palabras. Se oyeron susurros en la sala. Frank se quedó paralizado a medio paso. Brad frunció el ceño.
No se mencionó nada de esto en el programa. Entonces Liam se adelantó. Traje negro a medida, camisa blanca impecable, un pequeño broche de esmalte arcoíris en la solapa. Al principio, nadie lo notó, luego se quedaron boquiabiertos. Algunos aplaudieron más por confusión que por respeto. El rostro de Frank no cambió, solo se quedó sin aliento, como si le hubieran arrancado el color. No dijo ni una palabra y no se movió. Liam tomó el micrófono. Sé que muchos de ustedes no me reconocen, comenzó. Y no pasa nada. No me invitaron aquí por mi apellido. Me invitaron porque desde la semana pasada, esta empresa ya no pertenece a la familia Frank. La sala cambió. Las cabezas se giraron hacia las copas de champán. Pausa en el aire. Soy el fundador de la empresa que adquirió Frank Iron Works. Y hace 10 años, salí de una casa donde me dijeron muy claramente que nunca formaría parte del futuro de esta familia, que nunca sería suficiente, que era un fracaso. Dejó la palabra en el aire, no con amargura, solo con sinceridad. Y lo creí hasta que dejé de esperar a que alguien más viera mi valor. Dejé de pedir un asiento en una mesa donde el silencio era más fuerte que el odio. Construí la mía. Y esta noche, no vengo a humillar, ni a tomar represalias, sino a honrar lo que creé en ausencia de aprobación. Liam levantó los documentos de transferencia firmados. El logotipo de Frank Iron Works brillaba junto al suyo. Esta empresa es mía ahora. No por linaje, sino por visión. No por legado, sino por esfuerzo. No lo heredé. Me lo gané. Se giró ligeramente, mirando a Frank al otro lado de la sala. Y quiero que sepas que no estoy aquí para pedir orgullo. Estoy aquí porque estoy orgulloso de en quien me convertí a pesar de a quien intentaste borrar. El silencio posterior fue más denso que cualquier aplauso. El público no sabía si vitorear o mirar fijamente. Frank permaneció inmóvil. Brad parecía querer irse, pero no sabía cómo. Liam no se quedó mucho tiempo después de eso. Salió al aire nocturno, Chrizard, tranquilo. No porque hubiera ganado, sino porque ya no lo necesitaba. Nunca había sido el fracasado. Simplemente lo habían subestimado. En cuanto Liam bajó del escenario, no miró atrás. Los aplausos fueron tímidos al principio, entonces, con todo el cuerpo, aunque no todos, aplaudieron. Algunos se conmovieron por el silencioso desafío. Otros se removieron incómodos, inseguros de cómo procesar lo que acababa de suceder. Pero Liam no había venido a buscar su aprobación. No había venido a aplaudir. Vino a buscar esa quietud que vio en los ojos de Frank cuando la verdad finalmente se asentó para un hombre que una vez dirigió un imperio de hierro. Frank parecía extrañamente frágil esa noche. El resto de la gala se desenvolvió en la confusión. Los invitados murmuraron. El personal susurró, y en algún lugar entre la multitud, Brad se escabulló temprano. No hubo brindis final, ni una despedida familiar orgullosa. El nombre Frank Iron Works seguía en las pancartas, pero ahora pertenecía a otra persona. Liam se fue antes del postre. Los documentos del botón del abrigo regresaron a su maletín. No quería regodearse. Quería un cierre. Al día siguiente, la prensa ganó. Titulares de la industria gritó, gigante siderúrgico familiar cambia de manos. Después de 100 años. Ninguna foto acompañaba los artículos. Liam se aseguró de ello. Rechazó entrevistas, se negó a participar en paneles, dejó que los hechos hablaran. Frank Iron Works había sido adquirida por Frow Systems LLC. La nueva dirección prefería la modernización, la sostenibilidad y la contratación inclusiva. Era una narrativa clara, sin necesidad de nombres, pero en el pueblo, los nombres importaban, y se corrió la voz rápidamente de que el hijo olvidado había regresado no con amargura, sino con brillantez. Algunos lo llamaron justicia poética. Otros lo llamaron orgullo disimulado.
De cualquier manera, nadie volvió a mirar a Liam de la misma manera, especialmente a Frank. Una semana después, Liam regresó, no a la sede de la empresa, ni a la sala de juntas. Condujo hasta la casa familiar en las afueras del pueblo. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares. El buzón todavía tenía la misma abolladura que había hecho accidentalmente de niño. Aparcó al otro lado de la calle y me senté un momento, observando la luz en él. El parpadeo de la sala de estar a través de las finas cortinas. Hacía años que no veía esa casa, y sin embargo, cada rincón seguía vivo en su interior. El pasillo donde una vez se escondió las boletas de calificaciones. La cocina donde Frank le dijo una vez, «Nunca lo lograrás sin esta familia». El garaje donde Brad aprendió a conducir. Y el porche donde Liam, a los 16 años, se quedó bajo un cielo gris intentando encontrar las palabras para decir, «Soy gay». Solo para oír a su padre decir con una voz más fría que la lluvia, «No en esta casa ahora». Se sentó en silencio, con un sobre en la mano. Dentro había una copia del contrato de compraventa final, notariado y firmado por todos los miembros de la Junta. Un símbolo de todo lo que había construido sin ayuda, sin herencia, sin permiso. No llamó. No quería hacerlo. En cambio, cruzó la calle, abrió el buzón oxidado y deslizó el sobre. Frank lo encontraría. Finalmente, a la mañana siguiente en la oficina, Liam entró en la sala de conferencias. Su sala de conferencias, donde se habían reunido los jefes de departamento. Algunos parecían nerviosos, otros esperanzados, todos inseguros. Se sentó a la cabecera de la mesa, pulsó el control remoto y mostró una diapositiva que decía simplemente, «La transformación empieza aquí. Esta ya no será una empresa que funcione con miedo». Dijo, funcionará con personas reales, personas que han sido ignoradas, silenciadas, a quienes se les ha dicho que no eran suficientes. Nadie dijo una palabra, pero él podía sentir el cambio. No era solo liderazgo. Era dirección. En las semanas siguientes, Liam implementó políticas que su padre habría llamado blandas. Duplicó la baja por maternidad. Introdujo baños neutros y ascendió a 3 mujeres y a un ingeniero abiertamente gay a puestos directivos. Se asoció con centros LGBTQ locales para programas de divulgación y mentoría. Pero el cambio más sorprendente se produjo cuando visitó la fábrica. Los veteranos esperaban un director ejecutivo figurativo, frío y distante. Pero Liam recorrió los pasillos, estrechó manos, escuchó. Recordaba los nombres. Recordaba cómo su padre solía hablar a los trabajadores como si fueran máquinas, no como personas. Una tarde, un empleado veterano llamado Carl Barbudo, curtido, el tipo de hombre en quien Frank alguna vez confió, se acercó a él a ciegas. Vacilante. Conocí a tu padre, dijo Carl en voz baja, trabajó para él durante 30 años. Pensó que este lugar no podría funcionar sin él. Liam asintió. Carl continuó con voz ronca. Pero tal vez necesitaba funcionar sin él para convertirse en algo mejor. Liam no respondió, solo asintió de nuevo porque sabía que Carl no se refería realmente a la empresa. Se refería a él. Esa noche, al salir de la oficina, Liam se detuvo en las puertas de cristal, mirando el nombre grabado en cromo sobre la entrada. Frank Iron Works de Faren Company. No lo había cambiado. Todavía no. No se trataba de borrar el pasado. Se trataba de redefinirlo. Porque incluso el acero puede fundirse y reforjarse, más fuerte, más afilado e irreconocible. El día que le ofrecieron a Liam un artículo en Forbes para menores de 35, no llamó a nadie. Ni a su equipo, ni a sus antiguos profesores, ni siquiera al discreto amigo de la universidad que una vez le prestó $50 cuando debía pagar el alquiler. En cambio, abrió un documento en su portátil titulado simplemente Políticas Finales. Borrador de capital. Era algo en lo que había estado trabajando mucho antes de la compra. Un plan no solo para una empresa, sino para un nuevo tipo de cultura.
Uno que no toleraba a gente como él por necesidad, sino que los recibía por principios. Frank nunca se acercó. Ni después de la gala, ni después del correo, ni después de que se supiera la noticia. Y Liam nunca volvió a casa. No lo necesitaba. Había dejado una verdad allí tan pesada que lo atormentaba sin decir una palabra más. Pero el silencio no significaba que Liam lo hubiera olvidado. En realidad, lo recordaba todo. Recordaba cómo en su 12º cumpleaños, su padre le regaló a Brad una bicicleta nueva y le dio un apretón de manos. Cómo, cuando ganó un concurso estatal de diseño, Frank se encogió de hombros y dijo, «Nunca te pagarán por dibujar líneas». Como una vez escuchó a su padre decir en una barbacoa que, cuando se ablandara, acabaría viviendo a costa de su hermano. Y recordaba ese último momento bajo la lluvia, como Frank no gritó cuando Liam dijo que era gay. Simplemente apagó la luz del porche y cerró la puerta. Pero ahora era Liam quien construía las luces. Ya no cargaba con esos recuerdos como heridas. Los cargaba como planos. Bajo su liderazgo, Frank Iron Works se transformó en algo más que una empresa manufacturera. Se convirtió en un símbolo. Una de las empresas siderúrgicas más antiguas de Ohio estaba ahora dirigida por un hombre gay que no solo se declaró abiertamente, sino que se manifestó. Estableció un fondo para jóvenes LGBTQ y en oficios, lanzó prácticas para exconvictos e impuso la formación en DEI en todos los departamentos, no como una casilla a marcar, sino como un espejo en el que mirarse. Aún así, no todos lo celebraron. Algunos antiguos inversores se retiraron. Algunos blogs lo llamaron un ejecutivo progresista, que intentaba arreglar lo que no estaba roto. Pero Liam sabía que llevaba mucho tiempo roto, pero no en el papel. Se había roto el día que se convirtió en un lugar donde, antes, la gente tenía que ocultar su identidad para poder seguir pagando. Y quizá el pasado no se pudiera arreglar, pero sí el futuro. Un día, llegó una carta. No en un sobre dorado, ni escrita a máquina, solo una simple hoja blanca, con letra temblorosa. Vi el artículo. Lo has hecho bien. No lo había visto antes. Lo veo ahora. No tenía firma, pero Liam reconoció la letra. No respondió. Tomó la carta y la guardó en un cajón junto al primer boceto que hizo de Fenn en una servilleta de papel porque no necesitaba responder. Ya había respondido con todo detalle en público y en un escenario que su padre creía que siempre le pertenecería. Liam se quedó en Ohio más tiempo del que había planeado. Al principio fue para supervisar las transiciones, pero pronto empezó a asistir a paneles comunitarios que apoyaban iniciativas locales. La gente empezó a reconocerlo no solo como el hombre que compró la empresa, sino como alguien que había cambiado cuando sus antiguos empleados lo paraban en los restaurantes. Adolescentes que alguna vez pensaron que tendrían que irse de la ciudad para vivir honestamente le enviaban correos electrónicos agradeciéndole discretamente por demostrarles que podían quedarse. Una tarde, al salir de una reunión, el joven becario Marcus lo alcanzó sin aliento. «Señor, quiero decir, Liam, solo quería decirle que solía pensar que tenía que elegir entre salir del closet y tener éxito. Pero entonces te vi», sonrió Liam. No le dio las gracias. Dijo, «Entonces no pierdas el tiempo eligiendo. Simplemente construye. Lo que dijeron que no podías». Esa noche, Liam se paró una vez más frente a la vieja casa familiar. No para visitarla, ni para confrontarla, solo para verla una última vez. La luz del porche estaba encendida, pero él no se acercó. Se dio la vuelta, volvió a su auto y se susurró a sí mismo, «No necesitaba tu luz. Me convertí en mí mismo». Y con eso, se dirigió hacia un futuro que había diseñado con solo silencio, desafío y un amor inquebrantable por el chico que habían intentado olvidar. Pero el mundo nunca olvidaría porque algunos nombres están grabados en piedra. Otros, como el suyo, están escritos en acero. ¿Alguna vez te han dicho que nunca triunfarías solo por ser quien eres? ¿Qué les dirías a quienes intentaron descartarte? Comparte tu verdad en los comentarios. Leemos cada palabra.
Para más historias reales de resiliencia, amor y revolución silenciosa, suscríbete a Historias del Corazón porque tu historia podría ser la que le dé a alguien más la fuerza para seguir adelante.